Vamos a empezar el gabinete. Decía un oyente hace rato cuando hemos propuesto el tema, cuando lo hemos anunciado en el sumario, esto se acaba en 30 segundos porque estarán todos de acuerdo. Bueno, eso está por ver, ¿eh? No es tan fácil. Pero en todo caso, hemos invitado a Pilar Rahola, a la que no digo buenas tardes porque acaba de levantarse, a enchufar el teléfono. Claro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdón. ¿Ya estaba sin batería? Estoy sin batería. Ya. Tenemos también a Rosa Díez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con batería? Con batería, sí. Vale. No hace falta más que verla, la vi el otro día en La Sexta Noche. Menuda entrevista, ¿eh? Cañón, ¿eh? A mí me gustó. Yo Sí, estuve sí, a gusto, sí, quiero decir. Vamos, me gustó en ese sentido, que estuve a gusto. Tiene la batería incorporada. Sí. Y también tenemos a Juan Carlos Girauta. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Batería bien también, ¿no? Siempre on. Siempre on, hombre. Está bien. Bueno, vamos al tema de hoy. Ese que muchos oyentes consideraban que produciría unanimidad entre todos los miembros de gabinete. Verán, es el trato penal que recibe la pederastia y la pedofilia en España. No me refiero a las penas que reciben los delitos sexuales contra menores, sino a la prescripción. Ya saben ustedes que todos los delitos prescriben, o sea que los autores de cualquier delito ya no pueden ser condenados por ese delito una vez que ha transcurrido un plazo determinado. Es un plazo variable, depende del delito y normalmente va asociado a la pena de cárcel que hubiera merecido cada delito. Los más graves tardan más en prescribir, los menores tardan menos en prescribir. Bueno, las excepciones, por ejemplo, que hay a esa prescripción para la inmensa mayoría de los delitos son los crímenes contra la humanidad. Estos siempre pueden ser perseguidos, por tanto nunca prescriben, y hay alguna otra excepción, pero que en este caso no son tan universales. Por ejemplo, en España tampoco prescriben los delitos de terrorismo que hayan producido muertes. En países como Reino Unido, Canadá o Suiza no prescriben los delitos sexuales contra niños, contra menores. La pregunta es si España debería sumarse a esos países, a los países que ya le han quitado a estos crímenes horrendos contra los menores el privilegio de la prescripción. Y digo una frase que ayer escribió en su artículo de La Vanguardia Pilar Rahola, que considera eso, que es un privilegio el de la prescripción. Bueno, hoy se han presentado en el Congreso, esa es la noticia del día, 300.000 firmas que piden justamente eso, que se acabe con la prescripción. Pollo. Exactamente, han sido 307.295 firmas que se han recogido en change.org de una petición que inició Miguel Ángel Hurtado, alguien que sabe muy bien de qué estamos hablando hoy, porque él mismo, ahora lo cuenta, fue víctima de abusos sexuales. Desgraciadamente, yo fui víctima de abusos sexuales cuando tenía 16 años por el sacerdote responsable del grupo de jóvenes católicos al que acudía. Y en su momento no pude denunciar porque me sentía culpable, me sentía avergonzado y sobre todo tenía mucho miedo de las consecuencias negativas que podía haber. Años después, cuando quise denunciar, el delito ya había prescrito. Bueno, así dejó las cosas Miguel Ángel, pero tiempo después, viviendo ya en el Reino Unido, que es donde ahora reside, descubrió que allí los delitos sexuales contra menores no prescriben. Entonces me chocaba mucho el leer las noticias de la prensa inglesa y que gente que había abusado de menores en los años 60, 70 les cayeran fuertes condenas judiciales, mientras que en España un caso tras otro, el de los romanones en Granada, el de los maristas en Barcelona, aunque el pederasta confesara, quedara libre porque el delito había prescrito. Entonces me dije que esto no podía ser y que no podía ser que los niños españoles estuvieran menos protegidos que los niños británicos. Y tal y como nos ha explicado Miguel Ángel Hurtado, como hemos escuchado, en el Reino Unido los delitos de pederastia cometidos en los años 60 del siglo pasado, por ejemplo, son, a efectos de sanción penal, exactamente iguales que los cometidos ayer. Efectivamente, en el Reino Unido, el que alguien vaya a la cárcel o no por un delito de pederastia depende de si hay pruebas contundentes en su cargo. En España, el que vaya a una persona a la cárcel depende en gran parte de un límite arbitrario que acaba a los 33 años de edad. O sea, todos los delitos sexuales contra menores, cuando la víctima tiene más de 33 años, ya no puede denunciar. Bueno, eso en el caso de los delitos más graves. A los 33 años
cuando el menor ha cumplido 33 años, en el delito más grave, que serían violaciones o agresiones sexuales repetidas en el tiempo, prescribe. Pero es que en los delitos considerados menos graves, dentro igualmente de la pederastia, el plazo de prescripción en España es más corto. Termina como mucho no a los 33 años de la víctima, sino cuando cumplen 23 años. Bien, o sea, prácticamente a muy poco tiempo, 5 años después de que sean mayores de edad. La pregunta es si lo raro es lo de los británicos, o sea, que no prescriban estos delitos, o lo raro es lo nuestro, que es que la prescripción corre a partir de que la víctima tiene capacidad legal para denunciar los hechos, o sea, a partir de su mayoría de edad. ¿Qué podemos aportar al respecto? Bueno, sabemos que en la mayoría de países mantienen todavía la prescripción, aunque en los últimos años está tomando fuerza la tendencia a abolirla, o cuanto menos a alargar notablemente los plazos de prescripción. Como decía, sabemos con seguridad que Reino Unido, Canadá y Suiza han abolido la prescripción y que, por ejemplo, Alemania y Argentina han alargado el plazo hasta 30 años. Lo esencial para Miguel Ángel Hurtado es que el debate se ha abierto y ya es global. Ahora también ha habido otra campaña de Change.org muy potente con el tema de la prescripción en Francia, que también ha conseguido más de 100.000 firmas. Es que creo que lo que es importante tener en cuenta es que hay un movimiento global de defensa de los derechos del niño y de protección a la infancia, y que en todo el mundo el tema de la prescripción está como prioridad de la agenda de protección a la infancia. Entonces, España tiene que decidir si va a ser un país pionero en derechos humanos y protección a la infancia, o va a estar en el furgón de cola, como suele ser habitual. Una última referencia, Julia. Una encuesta entre los lectores del periódico La Vanguardia que determinaba hace 2 días que el 96% de los lectores estaban a favor de anular la prescripción para los delitos sexuales contra menores. Y en este sentido, Miguel Ángel Hurtado lanza el siguiente mensaje de cara a las próximas elecciones. El mensaje que querría dar es: me gustaría que en las próximas elecciones los candidatos de los distintos partidos políticos nos dijeran si están a favor, si están en contra y por qué. Bueno, pues hay toda una campaña por delante en la que yo ya me comprometo, y así lo digo ahora públicamente, a preguntar a todos los candidatos que vayan pasando por este micrófono si son partidarios o no de acabar con la prescripción. Supongo que ya en los diferentes partidos, señor Girauta, tendrán pendiente ustedes el debate, porque que yo sepa no hay ningún partido en España que haya abordado abiertamente esta cuestión, ¿no? Pues y ya son 300.000 firmas. Somos el primer partido político que ha recibido a los promotores. Esta mañana, justamente, nuestra diputada Patricia Reyes se ha reunido con ellos, hemos recogido sus propuestas. Básicamente está el tema de la no prescripción de este tipo de delitos y de un registro público de pederastas. Estamos estudiándolo con muchísima cautela. Naturalmente que entendemos las razones que hay detrás de esto, pero eso tiene que encajar con nuestro derecho y tiene que encajar con algunos fundamentos de derecho penal que se podrían tambalear según cómo se planteara. Es decir, yo estoy seguro de que hay una sensibilidad social para que aumente el plazo de prescripción, pero hacer una serie de delitos que no prescriben a la carta es muy complicado. La única excepción a la no prescripción de los delitos están los delitos de lesa humanidad. Y terrorismo en España. Y terrorismo en España, sí. Es verdad. Y terrorismo en España, que tiene mucho que ver con el primero. Si no prescribiera un delito de abuso de menores, se podría producir una situación en la que el que ha matado a un niño le prescribe el delito y el que ha abusado de él no le prescribe nunca, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, no es tan sencillo el asunto. Y hay otra cosa que también hay que advertir. Cuando se someten cuestiones que tienen que ver con el derecho penal a las encuestas, en fin, hay que ir con mucho cuidado. Seguramente si se hiciera un referéndum sobre la pena de muerte, surgiría un resultado, según en qué momento se plantearan, que serían inaceptables, ¿no? Por lo tanto, hay una tradición en el derecho, y el derecho que hemos aprendido los juristas occidentales, la mayoría, que está basado, el derecho penal está basado en las ideas de Beccaria, que tienen más de 2 siglos, y la idea de que alguien de por vida quede ligado a algo, pues le repugna a esa visión del derecho. Eso tiene excepciones,
ya es evidente que se considera que es justo para el genocida, y ahora vamos a ver si otros delitos que son muy repugnantes van a engrosar la lista o no. Al final dependerá de la sensibilidad social, pero también dependerá de la consistencia con el derecho en su conjunto y con sus fundamentos y principios. En todo caso, sí, enseguida, yo insisto en que no haya prescripción, que sepamos seguro, es en Reino Unido, Canadá y Suiza. Ellos sí que han abolido la prescripción, o sea, alguien que comete Pero esa es la violación de un niño. Sí. En el Reino Unido a un niño de 10 años lo metieron en la cárcel por asesinato. Sí, también. Es que el derecho en el Reino Unido también tiene sus peculiaridades. También en Canadá y en Suiza. Sí. Pero luego también está la opción de alemanes y argentinos, que ha sido no abolir la prescripción, pero alargar tanto el plazo que ya a lo mejor estaríamos ya satisfechos. Ahí vamos claro, mejor, sí. Claro, decir, bueno, 30 años. Bueno, pues 30 años ya es un tiempo lo suficientemente largo, sentido, sí. Claro, como para que un menor pase por todo el proceso que todos estamos viendo que deben transitar, que es durante años comerse el solo claro, eso hay que tenerlo un horror, en cuenta, claro. Después de hacerse mayor de edad, irse alimentando intelectualmente, ¿no? Irse formando como individuo, recomponiéndose como puede. Que a lo mejor no surge hasta los 40 años. Claro, exactamente. Sí. Bueno, voy a Rosa Díez, porque como Pilar ya escribió el artículo y ya... pero bueno, luego ella tendrá ocasión de decir lo que ayer también dejó escrito. Rosa Díez sería partidaria de abolir esa prescripción, de alargar el plazo. Bueno, a mí me parece un tema extremadamente delicado, tal y como estamos hablando entre todos nosotros, sobre el que entiendo que mucha gente, yo la primera, tengamos muchas dudas, pero me parece que es un asunto que hay que plantearlo no solamente desde la perspectiva de la sensibilidad social, y mucho menos de las encuestas, sino desde la perspectiva del tipo de delito del que estamos hablando. No solamente es un delito muy grave, sino que es un delito precisamente porque va contra menores, contra una población concreta que son los niños, los menores, especialmente sensibles, especialmente desprotegidos, que en muchos países se consideran precisamente por eso crímenes de lesa humanidad. Porque aunque no tengan esa definición a nivel internacional, se puede considerar crimen de lesa humanidad precisamente porque va dirigido contra una población que son los menores y se aprovecha su especial desprotección. Yo creo que la cuestión hay que plantearla desde esa perspectiva. ¿Se puede considerar la pederastia un crimen de lesa humanidad precisamente por esta reflexión que estoy haciendo? Yo me acerco a creer que sí, que desde esta perspectiva del tipo de colectivo del que estamos hablando se puede considerar que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Es verdad lo que decía Girauta, solo los crímenes de lesa humanidad no prescriben, son los que son de lesa humanidad y los que son competencia de la Corte Penal Internacional, que son todos los que son de lesa humanidad, y ese es un debate que está también desde la perspectiva de la Corte Penal muy abierto, y yo creo que hay que aproximarse desde esa perspectiva, porque verás, cambiar el Código Penal en España no requiere más que una mayoría absoluta, digo, ni más ni menos que una mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, para prorrogar la imprescriptibilidad o para anularla. Estoy segura de que si fuéramos a la anulación de la prescriptibilidad, tendría que terminar pronunciándose nuestro Tribunal Constitucional. No sé si esto casa bien o no. O sea, pero para alargar el plazo no, ¿o sí? Para alargar el plazo no. De ninguna medida. Vale. Para eliminarlo, sí. Ahora, yo planteo la cuestión también en términos de eliminarlo de la prescripción desde esa perspectiva. Va contra una protección, contra una población especialmente desprotegida, aprovechándose precisamente de que son menores. Y esa consideración de ir contra un tipo de población es determinante, como muy bien sabemos todos, y Juan Carlos, que ha estado en el Parlamento Europeo, lo sabe bien. Esa característica de ir dirigido contra una población suele ser determinante para considerar que un crimen muy grave es de lesa humanidad. Tremendo, estoy leyendo un tuit que nos envía un o una oyente que dice: tengo 45 años y ahora es cuando podría plantearme denunciar a mi padre. Fíjate.
pero pone puntos suspensivos, imposible. Bueno, está claro que en su caso habrá prescrito, claro. Si la violación o la agresión sexual ya es en un miembro de la familia y tu propio padre, como deduzco que es el caso de este oyente o esta oyente, pues imaginen, ¿no? La de años que debe pasar. Pero fíjate tú, perdóname una cosa, Julia, esto que hemos estado diciendo todo el tiempo de que en España la excepción son los delitos del terrorismo, es desde el 2013, ¿eh? No es aplicable a delitos anteriores, ¿eh? Sí, cierto, cierto. Y cierto. solo cuando producen muerte, ¿eh? O sea, por eso algunos pedimos que sea competencia el terrorismo de la Corte Penal Internacional. O sea que sobre estas cuestiones yo creo que merece la pena que hagamos el debate seriamente. Que el tema es delicado. Me gusta que la primera aproximación al tema sea la que hemos escuchado para que vean los oyentes que daban por sentado que cualquiera diría que por supuesto que no prescriba, pues se ha enfrentado con la realidad y con matices del derecho y de otras cuestiones que creo que son interesantes, ¿no? Que la puntualización que hacía Rosa es oportuna, porque cualquier cambio, si perjudica al reo, no puede ser retroactivo. Claro. Es decir, que se aplicaría en todo caso a partir de ahora los delitos que se cometieran a partir de la puesta en vigor de la nueva. Las modificaciones legales, la ley nunca es retroactiva, está claro. Pilar Rahola. Estoy absolutamente de acuerdo en que el debate no se puede hacer nunca en caliente. Es cierto que es un debate guadiana que aparece siempre que hay campaña electoral porque la gente implicada y la gente que preocupada por el tema aprovecha el momento electoral para pedir a los partidos políticos que se mojen y por tanto que se comprometan. Es decir, que no me parece extraño que sea un debate que en cada campaña electoral se levanta. Estoy absolutamente en contra, sin ninguna duda, de cuando hay un caso de estos brutales, un niño asesinado, cosas de este tipo, entonces cuando corriendo queremos cambiar la ley y por tanto a mí me parece bien y me parece correcto ponerle la distancia necesaria o emotiva, porque estos temas nos rompen a todos por dentro, para decir, bueno, pero hagamos bien las cosas. Dicho esto, en este caso, esta es una lucha muy antigua, viene ya de muy lejos, desde el momento en que la gente ha empezado a atreverse a explicar, digamos, sus dramas personales, y estamos a la cola, yo creo, en lo que tiene que ver en poner el foco de protección en el más vulnerable. Voy a decir dos cosas que diferencian los abusos sexuales a menores con cualquier otro delito. El primero es, todo pederasta tiene una media de 50 víctimas en su vida, mínimo. No hay un solo pederasta que tenga un solo niño. Es decir, los pederastas, los que tienen una pulsión pedófila, tienden en la media, en los estudios que yo he podido leer, la media es de 50 a 60 niños que pasan por su vida. El tema de los maristas en Barcelona lo estamos viendo. Bueno, el otro día yo estaba... Se tiró de un hilo y ya llevamos 16 denuncias, de las cuales casi todas han prescrito, por cierto. Una chica el otro día en el programa un programa catalán aquí de Basté, explicó su caso y habló concretamente, porque además lo grabó, al cura que la había violado con 10 años y después de explicar el caso ya hay 10 niños más, 10 personas más adultas ahora que han llamado diciendo yo también me hizo lo mismo. Cuidado que el tema, por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que si no ponemos el foco en el niño, tengamos en cuenta que o prevenimos a la sociedad que de cuando hay un problema con una pedofilia lo que hay es una cantidad enorme de víctimas potenciales, lo cual es un tema muy grave. Nunca un pedófilo se queda con un niño, nunca, eso no ha pasado nunca. Y el segundo elemento es que el trauma es tan brutal en la infancia que está absolutamente demostrado que una víctima de abusos, y especialmente si hablamos de abusos graves que pueden implicar violaciones, etcétera, desgarros, estamos hablando a veces de niños de 16, 17 años, pero muy a menudo hablamos de 8, 9, 10 añitos, cuando te destruyen la estancia de esta manera, la inmensa mayoría de la gente con la que yo he podido hablar de este tema, porque es un tema que a mí me moviliza mucho, te explican que los momentos más sórdidos no los pueden recordar aún 20 años y 30 años después. De manera que, con mucha probabilidad, una persona con abusos de este tipo se puede enfrentar al recuerdo pasados los 20 años. De manera que la prescripción siempre es una protección para el culpable, para el verdugo. Evidentemente no se pueden hacer las cosas mal y, por tanto, hay que estudiar de qué manera legal se resuelve este tema, que es un tema con muchas aristas. Los americanos tienen una solución muy a la americana, pero que a mí me parece bastante interesante. Ellos no tienen no han anulado la prescripción, pero vinculan el delito a la superación de la víctima. Hasta que la víctima no lo ha superado, no está prescrito. Y claro, la víctima no lo supera nunca. Es una forma de que no haya prescripción. Pero no existe, ¿no? Es decir, ciertamente los delitos de violencia sexual en Estados Unidos tienen prescripción. Depende de la salud psicológica de la víctima. Pero claro, fantástico. Tú fíjate. Pero eso es muy complicado. Déjame acabar. Con esto quiero decir que
Yo entiendo que nuestro sistema penal, y me parece bien, le da unas protecciones importantes al culpable, al delincuente, y le permite además, obviamente, la reinserción, y no lo condena de por vida a una condena, sobre todo si además la paga. Eso me parece correcto. Pero en este tema muy especialmente, lo que tiene que ver con la violencia en la infancia, que es la cadena más vulnerable de la sociedad, la anilla más vulnerable de la cadena social, lo que hay que poner sobre todo es la mirada en el niño. ¿Cómo lo protegemos del pedófilo? ¿Cómo conseguimos que supere su drama, su tragedia? ¿Y cómo conseguimos que cuando pueda lo pueda llevar a la cárcel? Y esto no va a ser en 5 años, va a ser en 20. Está Rosa también intentando hablar hace un momentito. Adelante, Rosa. Sí, la cuestión es no solo cómo conseguimos que lo supere, sino que siquiera pueda optar a que se haga justicia, porque se trata de delitos que no han sido denunciados. En España, ahora mismo, muchas veces la Fiscalía o la Abogacía del Estado, como hay delitos que prescriben, no me refiero solo a este tipo de delitos, otro tipo de delitos, es el último día prácticamente antes de la prescripción presentan la denuncia para evitar la prescripción. Pero bueno, yo creo que aquí la cuestión, yo os hago una pregunta, ya digo, que sobre esta cuestión tengo muchas dudas de cómo hacer las cosas, aunque me gustaría hacerlas, ¿no? Pero ¿por qué no enfocarlo por la doble vía? Primero, ir a un alargamiento de la prescripción, es decir, a una modificación del Código Penal, que creo que sería bastante fácil de que nos pusiéramos todos de acuerdo, y paralelamente buscar que este tipo de delitos sean considerados delitos de lesa humanidad, porque entonces tendríamos una protección nacional e internacional muy importante para Pero eso entraría dentro del debate global, ¿no? Claro, sería un debate global, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es que a mí me parece que es un tipo de delito de verdad. Pero no es que no haga falta, es que es que, a ver, los crímenes de lesa humanidad, como muy bien sabes, Pilar, no solamente no prescriben, sino que son esos delitos tan horrendos, o sea, tan despreciables, que simplemente con que un crimen, un delito aparezca catalogado como tal, en fin, es lo peor de la humanidad. Entonces, yo creo que merece la pena que enfoquemos la cuestión por las dos vías. Luego decir otra cosa, ha habido países que a veces parecen menos avanzados que en esta cuestión, pues México o Colombia, por ejemplo, no prescriben este tipo de delitos. Y luego la comparativa que hacía Juan Carlos, que es correcta, es decir, ¿por qué tiene que prescribir la muerte de un niño y no la violación? Bueno, es que tengo por ahí en Twitter hay muchísimas preguntas, y además ¿Puedo responder a esto que comentaba? Sí, venga, brevemente, brevemente. Girauta hasta la cola, hace un rato ya. Lo tenéis a la cola entre las dos, No, que yo solo he hablado una vez. Pero es cierto, yo iría más allá. Es que yo creo que los homicidios, el asesinato no tendría que prescribir. En Estados Unidos no prescribe nunca. Se puede condenar a una persona por un asesinato 30 años posterior. Pero bueno, es igual, eso sería abrir un melón demasiado grande. No, es el melón que quieren abrir los oyentes. Pero en cualquier caso, incluso con lo bestia que es, no es lo mismo asesinar a un niño, porque eso es un asesinato, que la posibilidad de condenar a un pedófilo, porque tardará en la víctima tantos y tantos años en poder ni tan solo anunciar qué le pasó. Es decir, hay padres que se han enterado que sus hijos fueron violentados, han visto que se oscurecían, que se encerraban en sus habitaciones, que no tenían relaciones, que su vida se complicaba, los han llevado al psicólogo y han sabido 20 años después que habían sido violados. Es decir, este es un tema enormemente difícil. Juan Carlos, la pregunta que decía que están planteando muchos oyentes es ¿por qué prescribe cualquier delito? Bueno, pues prescribe como hablabas antes de los fundamentos del derecho. No, porque claro, es que yo entiendo que la impresión general que puede causar algo choque con lo que es realmente el derecho, pero esta es la realidad. El derecho penal en nuestros países, en nuestro entorno, es garantista. Si van a mirar la Constitución se encontrarán con que la finalidad de las penas, según la Constitución, es la reinserción de los reos. Entonces, las penas, aunque no lo diga la Constitución, las penas, obviamente, son penas y es algo, en fin, ontológico, tienen una finalidad punitiva. Eso es redundante, es una cosa de perogrullo. También tiene una finalidad disuasoria, el hecho de que haya, en fin, de que las cosas estén penadas disuade a algunos de cometer los delitos. Y luego tiene una finalidad que es la que declara la Constitución.
solución, que es la reinserción. Entonces, la concepción del derecho penal contemporáneo, democrático, es una concepción que choca con la impresión general sobre lo que tiene que ser el tratamiento de los criminales. Pero esa es la verdad, nuestro sistema es garantista. No hay un jurista, o habrá muy pocos juristas que digan lo contrario de lo que yo voy a decir ahora. No puede existir solo la finalidad punitiva. Y también es cierto que hay que adaptar las leyes a cosas que se van sabiendo. Por ejemplo, ahora empieza a estar claro que ha habido más abusos de niños de los que nos pensábamos. Spotlight, y que hay, es la película, ¿eh? y que Pero hay aquí, Spotlight, pero aquí. particularidad en estos delitos que consiste en que se crea un punto ciego en la mente de la gente, o la vergüenza, o el miedo, o lo que sea, que hace que brote. Cuando brota, cuando se toma conciencia y se denuncia, muchos años después. Vamos a adaptar el plazo de prescripción a eso. Pero entrar en el debate de si deben o no deben prescribir los delitos es un debate muy serio que ¿por qué debe de prescribir hace tambalear los fundamentos ¿Por qué, del Juan sistema Carlos? del derecho penal. Pero si tú matas a una persona con 20 años, ¿por qué no te pueden condenar cuando tienes 60? Pues, ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, pues porque el derecho tradicionalmente ha considerado el derecho o sea, que el listo, desde becaría, ha considerado que a ti no te puede perseguir de por vida hasta el mismo día que te mueras. Un delito de sangre. Y es irreversible. Y moralmente te digo, tienes toda la razón. Entonces, ¿sabes quién gana? El listo. Gana el listo, el que lo esconde. Escucha, es que la ley y la moral son caminos diferentes. Siguen reglas diferentes, aunque uno se embulla y sea influido por el otro. El problema es cuando la ley se convierte en escudo del delincuente. Sí, pero escucha, la prescripción yo sé que es protege impopular, a los pederastas. Yo sé que es impopular, pero el derecho penal es garantista. Y si cambiamos eso, cambiaremos toda la filosofía del derecho penal. A los niños no los garantiza. No, es verdad, y eso es lo primero que he dicho. Eso hay que cambiarlo. Pero yo creo que alargar el plazo de prescripción es más razonable que quitar la prescripción. Cuando y luego el registro, no lo olvidemos, el registro no tiene por qué ser un registro público, digamos, que avergüence de por vida No, pero por ejemplo, si una persona ha cometido abusos en un colegio de Huelva, que no pueda trabajar en otro colegio en La Coruña, y por tanto un registro... Acabo enseguida. Espera, Pilar. Y por tanto que un registro restringido permita a las escuelas consultar antes de contestar a alguien y que le digan es contratable o no es contratable sin mayor explicación, no sería mala idea. Iba a decir Pilar seguramente que... El ejemplo, por ejemplo, el tipo de los maristas que se denuncia, los padres denuncian que el tipo lo reconoce, la escuela, en fin, no sabe qué hace y al final no hay denuncia y tal, y el tipo continúa dando clases. Pues muy mal, y Pilar, después muy mal. se va a hacer de monitor, porque estos tipos siempre buscan trabajos cercanos a los pues niños. Muy mal, claro. Y ejercen una autoridad y un poder encima del niño que lo destroza. Un niño violentado por un adulto al que admira. Hablamos de los entrenadores, hablamos de tu maestro preferido, hablamos de tu padre, porque estamos hablando también del delito dentro de la familia. Un niño destruido por la persona, el adulto al que admira, es un niño destruido de por vida. Es que no hay manera de levantar cabeza con eso. Hacemos una pausa y luego seguimos. Sabemos que 1 de cada 4 intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 945 45 45 o visita securitasdirect.es. Cosentino, una gran empresa española que es todo un referente internacional en superficies y encimeras. Cosentino presenta lo último de Decton, X-Gloss, superficies pulidas de alta tecnología que ya están en las mejores tiendas de cocina. Descubriremos más cosas de Cosentino este sábado con Isabel Gemio. Te doy mi palabra, en directo desde la sede central de Cosentino en Almería. Patrocina Cosentino Decton. Colabora Costa de Almería, Almería Deslumbrante. Este sábado desde las 8 de la mañana, te doy mi palabra desde Cosentino en Almería, con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Sabías que una cosa tan inofensiva como el movimiento de las alas de una mariposa en Pekín puede provocar un huracán en Nueva York? Ya. ¿Y tú que la más leve distracción en la conducción puede provocar un accidente de circulación? Ya seas conductor, motorista, ciclista o peatón, una pequeña distracción puede hacer de la cosa más inofensiva algo irreversible. Más distracción, menos seguridad. Ponle freno a la distracción. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Evite que le fríen a multas con el nuevo F10 de Andy el Driver, el único avisador de radares que le avisa con mensajes de voz. Véalo en... Seguimos en Perdidos en la Noche. Carmen, buenas noches, cuéntanos. Hola, llamo porque no puedo dormir. Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo, ver la tele, leer, dar un paseo y nada, imposible. Normodorm. ¿Cómo? Mujer, no le des más vueltas. Normodorm con doxilamina te ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorm en tu farmacia y descansa, con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En Vision Lab, stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Lacoste, Bulgari, Oakley, todas a 57 euros. Hasta el 15 de mayo, stock fuera solo en Vision Lab. ¿Dientes blancos? Sonrisa Clisiden. Entra en la magia Clisiden. Descubre con el kit blanqueador Clisiden la fórmula más rápida para blanquear tus dientes. Presume de sonrisa. Presume de dientes blancos con el kit blanqueador Clisiden. En tu farmacia. Inspira creatividad. Inspira estrategia. Inspira Management and Business Summit. La cita que impulsa a las empresas españolas de la mano de grandes líderes como el hombre que inspiró la película En busca de la felicidad, Chris Garner, o el reconocido árbitro Pierluigi Collina. Completa tu inscripción en tiempodemanagement.com y no te pierdas el encuentro clave del mundo empresarial los días 1 y 2 de junio en Madrid, con el patrocinio de Correos. ¿No consigues quitarte esa tripa? Pues toma Don Régulo Vientre Plano. Con Don Régulo mantienes el vientre plano porque pierdes volumen de la zona abdominal. Recuerda, Don Régulo Vientre Plano y di adiós a esa tripita. ¡Silencio, que ya viene! ¡Sorpresa! Celebra con Renault el Salón del Automóvil en el Pabellón 4 de IFEMA. Del 10 al 16 de mayo descubre el nuevo Renault Megane y llévate con condiciones exclusivas tu nuevo Renault. Solo durante estos días. Te esperamos en el Pabellón 4. Red Renault de la Comunidad de Madrid. Contrata la reforma integral de tu vivienda o local con total tranquilidad. Llama ahora a Decorman y habla con profesionales. Un servicio integral llave en mano que te va a resolver la vida. Ahorra tiempo y dinero. Todo nuevo, todo hecho como tú quieres. Decorman 91 609 3370 o decorman.es. En Pangea, la tienda de viajes más grande del mundo, pudimos habernos llamado Pangea, la tienda de viajes más experta del mundo, porque nuestros asesores son verdaderos expertos en los viajes que te ofrecen. Pero también es verdad que trabajan en la tienda de viajes más grande del mundo, de ahí nuestra duda. Pangea, la tienda de viajes más más grande del mundo. Príncipe de Vergara 26, Madrid. En Decorman participan Insonoplac, 3G Cerrajeros, Carum Climatización, Asemov Fontanería, Yococino Cocinas y Lightstyle Electricidad. 91 609 3370 o decorman.es. Yo para ser feliz quiero un colchón. Yo para ser feliz quiero un colchón. Estar contigo acurrucada, con mi almohada espachurrada. Yo para ser Ahora con un 50% de descuento. 11 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en latiendasomnium.es. Portero y Peña, tus abogados siguen defendiéndote frente a la banca. Eliminamos la cláusula suelo e IRPH y las cláusulas abusivas de tus préstamos. No cobramos porcentaje sobre las cantidades que te devuelvan. Puedes contactar con nosotros en el teléfono gratuito 900 80 20 88. ¿Vendes tu casa? Te propongo un negocio. Nosotros invertimos dinero en tu casa hasta convertirla en un objeto de deseo. Invertimos en redecorarla, en reformarla, en un abogado para resolver los problemas con los inquilinos o con la herencia, en todo lo necesario hasta convertirla en un caramelo. Y además nos ocupamos de venderla. Somos Good Home. Descúbrenos en el 910-2010. 910-2010. Good Home. Inversores inmobiliarios. Grupo Reacciona. Nota informativa. ¿Vende su coche? No olvide esto. Obtenga al momento el máximo, lo insuperable por su coche y sin salir de Madrid. ¿Dónde? En Yamóvil. Sí, Yamóvil. Le garantizamos el máximo precio por su coche. ¿Que no se lo cree? ¿Qué se apuesta? Compramos su coche al instante. Embajadores 147. Yamóvil.
la moda se mueve. Muévete tú también. Ven a la Divinity Fashion Track en el centro comercial La Gavia. Charlas sobre moda, trucos de peluquería, manicura, cool hunting, música. Te esperamos del 12 al 15 de mayo. Divinity Fashion Track. Moda y belleza on the road. La Gavia. Let's Play. Salida 10 de la A3. Metro Las Suertes. Hoy se han entregado en el Congreso de los Diputados 307.000 firmas recogidas en chance.org. Miguel Ángel Hurtado, que vive en Gran Bretaña y que fue víctima él de abusos sexuales cuando era pequeño, pretenden que, ya que estamos acercándonos a la campaña electoral, los partidos políticos se comprometan a o bien hacer que haya delitos que no prescriben, y hablamos de delitos graves de agresión sexual a menores, pederastia en su faceta más grave, o bien que la gente que ha firmado pide que no prescriban, pero además me parece que yo me he equivocado. ¿En qué? Debo ser un desastre, pero he votado en el Twitter de Gelo. Vale. Gelo y has votado mal. Bueno, he votado mal, me lo podéis revés. Ha votado al revés. Bueno, pues contamos, no se va a notar. ¿Me lo borráis? Sí, no se va a notar mucho. Hemos hablado de que hay países en los que no prescribe ese tipo de delitos, como son Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña y Suiza. Estados Unidos no, Reino Unido, Canadá y Suiza, y luego países como Alemania o Argentina, donde sí prescribe, pero el plazo es tan largo, 30 años, que obviamente da tiempo a que un menor se sobreponga o como mínimo encuentre la fuerza para hacer una demanda y que finalmente sea castigado ese repugnante delito, ¿no? Hemos hecho a eso se refería Pilar Rahola, hemos hecho en nuestro Twitter, esto no tiene ninguna validez, digamos, sociológica, ¿no? No es científico, pero, hombre, es tan abrumador el resultado que algo se indica. Hemos preguntado si debieran prescribir los delitos de pederastia y el 92% ha dicho que no deberían prescribir. 93, que me falta el mío. Es porcentaje, no es cantidad de votos. El 92% ha dicho que no debieran prescribir y solamente un 8% considera si debe prescribir, y esa misma tendencia se observa en los comentarios que tenemos en las redes sociales. Os leo el correo de una oyente que dice: sufrí abuso sexual y afectivo por parte de un vecino muy amigo de la familia cuando yo tenía 13 años. Él era un respetable guardia civil, representante de la ley que jamás se sospecharía que fuera un pederasta. He de decir que enfermé con 26 años, tuve depresión y fue en el tratamiento psicológico cuando salieron todos los recuerdos. Hoy tengo 49 y sigo en tratamiento. He de decir que jamás dije nada a nadie. Fui educada en un ambiente donde la religión era importante y no se hablaba de sexo, así que de lo que no existe no se puede hablar. Es como intentar salir del infierno. O sea, es una oyente que sigue en tratamiento, que tiene 49 años ahora, que sigue sintiéndose víctima y que obviamente, es que aunque denunciara, desde luego ahora mismo habría prescrito 1000 veces. Es que es el tipo de delito que para la víctima parece que la que tiene que avergonzarse de la denuncia es la víctima. Es verdad. Y es una cosa tremenda. Y luego ¿no? tengo otro oyentes que dicen: joder, con que no se puede legislar en caliente, ni hacer leyes a la ligera. Vale, de acuerdo. Ni que hubiéramos nacido ayer y los delitos de pederastia fueran de esta mañana. Tiempo ha habido para cambiar las cosas hace mucho tiempo ya. Es verdad que pederastia ha habido siempre. Socialmente, ¿qué ha cambiado en el entorno para que globalmente, como decía antes Hurtado, el que ha llevado las 300.000 firmas hoy al Congreso, está claro que algo se ha movido, algo ha cambiado. La conciencia de que existe el problema y de que tiene unas dimensiones muy grandes. Efectivamente, la conciencia de que, porque se puede hablar de ello, y en el momento que rompes el tabú de tu propia cabeza, o sea, cuando te quitas la barricada y empiezas a hablar del asunto, pues se aborda y se puede hablar. Y además, no es el único delito. Estaba pensando durante el descanso, hablábamos antes de terrorismo, pero fíjate que en España un delito tremendo, porque sufren todavía muchos miles de personas, el caso de los bebés robados. Vosotros sabéis que la dificultad mayor que se están encontrando para que se haga justicia es la prescriptibilidad, o sea, que los delitos han prescrito, o sea, que cuando se denuncian, las madres que van, o las hijas que van buscando a sus padres, o los hijos, pues se encuentran con que los tribunales dicen que ha prescrito y por tanto no se puede perseguir ya el delito, o sea que, en fin, esta prescripción tan corta ahora
Ahora lo vemos, que es muy corta, o sea, yo creo que en eso podríamos ponernos muy de acuerdo creo todos. Que hay consenso en que hay que alargar el Esto es, plazo, esta prescripción tan corta tiene consecuencias en muchos aspectos de nuestra vida y no se puede hacer justicia y mucha gente está sufriendo por ello. Pero además yo creo que, aunque sea muy complicado, y yo creo que pensar que es fácil es un error, a la gente hay que decirle pues lo que les estamos diciendo, que es verdaderamente muy complicado. Yo creo que hemos de pensar si no debemos de incluir estos delitos muy graves entre los de lesa humanidad precisamente para que no haya prescripción. Dice un oyente, para las víctimas nunca prescribe el sufrimiento. Es evidente. Y Miguel Ángel, me equivoqué en una cosa, en lo de terrorismo no era el 13, era el año 2010. Dice Miguel Ángel, cuando hay algún caso tremendo, dicen que no se puede legislar en caliente. Y cuando no hay caso, dicen que no hay demanda social. Tiene toda la razón. Es verdad, ocurre a menudo esto, ¿eh? Tiene toda la razón. Toda la razón. Yo estoy convencida que esto crecerá porque las víctimas se están animando a denunciarlo. Ha sido un debate sereno y muy interesante. Seguro que los oyentes también habrán tomado buena nota de todas vuestras reflexiones. Gracias a los tres. Gracias. Adiós, hasta mañana a las 4.